final de año he visto mucho la necesidad de crecer a través de la palabra. Anoche estuvimos con mi esposa, con un grupo de hermanos muy querido, muy lindo, y veíamos y hablando acerca de la palabra, veíamos la necesidad de entender de la palabra principios. La palabra no es por recetas mágicas, no hay recetas mágicas. Para la vida cristiana no existen recetas mágicas. Para la vida cristiana existen principios de vida que al aplicarlos pues son de mucha bendición. Amén. ¿Usted los considera así? Que bueno, ojalá y todos podamos seguirlo de esta manera. Muy bien. Vamos entonces a la Biblia, vamos al capítulo 1 del libro de Romanos. Si los hermanos están más para esta nave, me gustaría pues hacia este lado mejor, porque me da la posibilidad de reubicarme y de como que tener la percepción de todos hacia este lado de acá. Bien. Y que podamos participar y ustedes, no sé cuántos de ustedes han estado aquí en el altar y se han dado cuenta que hay más concentración cuando estamos en esta parte. ¿Podemos moverlo? Muy bien. ¿Así estamos bien? ¿Estoy frente a ustedes? Bien. Y entonces así creo que vamos a poder interactuar mejor. Amén. Saludo también a los que nos están viendo a través de live. Algunos son permanentes en los estudios que estamos haciendo y es una bendición muy grande que nos unamos para estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando Romanos capítulo 20. Bueno, Romanos no tiene 20 capítulos, empezando por eso. Capítulo 1, bueno, el versículo pues, más o menos. Sí, más o menos íbamos en el 16 y 17, hermana Luzaida, la felicito niña porque hablan muy bien. Y eso que Luzaida hace 8 días estuvo a través, estaba lloviendo mucho y creo que estaba a través del live, ¿cierto o no? Bien, no, la felicito porque nos ha estado, sí, porque hablamos de la oración, ha estado ahí. Muy bien. La preocupación que el Señor, que tiene el Señor a través del apóstol para con, en ese momento la iglesia, pero nos damos cuenta pues que no es solamente la iglesia, somos nosotros, es acerca de entender el principio de justificación. Cuando estudiamos la palabra, hay muchos principios a través de la palabra, pero también hay muchas doctrinas. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos de doctrinas que tienen que ver acerca de la gracia de Dios. Cuando hablamos de las doctrinas, por ejemplo, de la salvación, hay más de 12 ítems que tienen relación con ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de adopción, justificación, redención, predestinación, ayúdenme ustedes que están más en esa parte, me faltan como 8. Bien, ya hablamos de justificación, creo, ¿qué más? Santificación, muy bien. Imputación, bien, ahí está muy bien. Entonces todas estas son doctrinas que tienen mucha relación con y que tendríamos que tener claridad frente a ellas. Una de las cosas que vemos en Romanos es la necesidad de entender lo que es ser justificados. Y una de las cosas en cuanto a la justificación y que vamos a mirar en esta parte del capítulo es que nos va a hablar acerca de la justificación directamente por la fe, en medio de que el ser humano es culpable, y eso lo habíamos observado desde el capítulo, los versículos del 12 al 17 que acabamos de ver. Muy bien, creo que terminaba diciendo esto, y si no lo terminamos diciendo y lo vemos, que uno de los grandes peligros que tiene la raza humana es enfrentar la ira de Dios. Y cuando hablamos de la ira de Dios, hablamos del justo juicio de Dios, o sea, de recibir lo que merecemos, de recibir la recompensa de nuestro extravío y de nuestro alejamiento de Dios. Muy bien, vamos a mirar una idea que es simple, pero que es una idea inmensa, que es soberana.
y es que el texto nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad que hacemos los seres humanos, o sea, contra lo que merece la raza humana. Muy bien. Y cuando se habla de esto, en algunos momentos los seres humanos objetamos. No nos gusta pensar que Dios va a revelar su ira contra la humanidad. Una de las cosas que nosotros decimos es: hombre, pero si Dios es como un papá, ¿cómo Dios puede castigar de esa manera? Lo otro, que ignorando todo el contexto bíblico decimos: pero ¿cómo a Dios le va a dar rabia y se va a irar? Y entonces uno, cuando está irado, pierde los controles y uno acaba con todo. Pero cuando la Biblia habla de la ira de Dios, recuerde que hay sinónimos que nos dicen del justo juicio de Dios. O sea, no es que Dios se salga de sus casillas, no habla de la venganza en ese sentido, aunque sí hay textos que hablan del día de la venganza de Dios, pero hablando más acerca de cómo el juicio de Dios desciende. Cuando Dios siempre habla de juicio, habla de la misericordia, ¿cierto? Dios no va a dar juicio sin su misericordia, que Dios no lo hace en la forma en que los seres humanos lo hacemos, que de pronto somos egoístas, que hablamos de venganza, sino que esto tiene un carácter más de justo y de justicia de Dios. Muy bien. O sea, aquí estamos hablando de que la ira de Dios tiene que darse. ¿Por qué la ira de Dios tiene que darse? Porque la consecuencia de nuestros actos amerita que nosotros, pues que se cumpla en nosotros y que nosotros recibamos ese tipo de recompensa o consecuencia que la Biblia está hablando. Muy bien. Entonces no está hablando acerca de algo emocional ni algo afectivo de que Dios está haciendo. Muy bien. Está hablando de Dios en su soberanía, cómo va a castigar el pecado y cómo el ser humano, al entenderlo, puede ser levantado. Venimos trabajando con muchos de ustedes, con esta población de personas de aquí de Sabaneta que han llegado a una situación de precariedad, ¿cierto? De indigencia, y algunos de ellos están esclavos del consumo de algún tipo de sustancias. Y una de las cosas que hemos estado viendo en la necesidad es cómo ayudarle a una persona sin alcahuetearle. Cómo ayudarle a una persona a salir de su estado sin hundirlo más en el estado. Un ejemplo: si una persona está en situación de calle y está adicta a una sustancia, ¿será que si todos los días nosotros le regalásemos el desayuno, el almuerzo y la comida, lo sacaríamos de la situación de precariedad? No lo vamos a sacar. No lo vamos a sacar. ¿Por qué? Porque con la plática que se podría comprar un pan, se va a comprar una botella de alcohol etílico. No estamos hablando de etílico, se dice el alcohol de la farmacia, ¿cierto? En un grado que no es el alcohol procesado que la gente toma como licor, pues. Entonces, ¿qué hacer para ayudarles? No llevarles o sí llevarles. Esto habla de justicia, esto tiene relación con lo que vamos a mirar hoy. Resulta que estando trabajando con algunos muchachos, o señores ya, nos encontrábamos en estos días pensando hasta dónde podemos ayudarlos y conseguirles con el Estado, con el municipio, alimento a estas personas que están en situación de calle y que tengan ayuda. ¿Por qué? Hablábamos con una persona que está en situación de calle y nos decía: pastor, llevaba algunos días sin consumir, y decía: pastor, me siento muy mal porque pues no estoy consumiendo, pero llega la noche con estos fríos y llega el frío. ¿Cómo espanto el frío? Pero llega el hambre, ¿cómo no sentir hambre? Y la persona duró varios días sin consumir sustancias. Parece que ya está en una actitud de cambio, ya su familia no le cree. Y yo pensaba en él y decía: ¿qué hacer?
este muchacho al paso que va a terminar volviendo a las mismas andanzas. Me lo encontré ayer y ya me lo encontré otra vez en un estado precario. ¿Qué te pasa? Ay, pastor, primero la ideación de acabar con su vida. Muy fuerte, sin familia, sin nada, nadie me quiere, yo pensaba en eso, o sea, una persona que veo que está queriendo cambiar. Y dos, con hambre, y la única manera de calmar el hambre es el vicio. Con frío, y eso en la cabeza. Hombre, si yo estuviera borracho, no tendría ni hambre ni frío. Terminé emborrachado. En vez de cometer el acto que iba a cometer, me metí el alcohol en el cuerpo. Aquí estoy. Regáñenme todo lo que quieran. Ya usted se regañó solo. Ya usted está sufriendo las consecuencias de su vida. Entonces yo pensaba y decía, si no les conseguimos, si es una persona como esta, no le conseguimos el pan, va a querer eso. Si no le conseguimos una forma de dormir, va a querer eso. Pero si se la conseguimos sin la ayuda efectiva y un proceso de cambio, va a seguir toda la vida en eso. Entonces hay que llevarlo a un lugar y darle el tiempo y el espacio necesario para su desintoxicación y sacarle adelante. ¿Sabe que Dios, cuando ve al hombre, lo ve en ese estado de precariedad? Entonces cuando Dios habla de la justicia de Dios, es como Dios trata el corazón del hombre. En la ley, en el Antiguo Testamento, había una ley que muchos la llamamos, por ejemplo, la ley del talión. Sencillamente es que si alguien le quitaba en una pelea un ojo a alguien, a esa persona que le quitaba el ojo a alguien, pues le quitaban el ojo de él. Que si una persona le mochaba la mano a otra persona, pues a esa persona el castigo era mocharle la mano a la persona. De hecho, en el Oriente se ve que a una persona que roba le mocha la mano por estar robando, ¿cierto? Los fariseos en algún momento decían, no, que si su mano le falla, entonces amárrese la mano, y ellos lo aplicaban, porque por culpa de esa mano usted pecó. Realmente no era la mano, estaba en el corazón de la persona. Pero la ley era así, y era intransigente. Pero Dios, conociendo el corazón del hombre, desde el Antiguo Testamento dice, después de aquellos días voy a colocar mis leyes en sus corazones, voy a colocar mis leyes, las voy a escribir en sus mentes, para que aquellos puedan ser transformados. Aquí está hablando de una transformación mental, una transformación desde aquí, el cambio. Y cuando nosotros trabajamos en la parte social, creemos que alguien va a dejar su vida de adicción, uno, porque creemos que Dios va a dar la ayuda, la paz, la bendición, pero también de que la persona va a tener conciencia de cambio. Cuando hablamos de la vida de fe no consiste en momentos de apasionamiento, de emociones. Sí, la vida de fe tiene que ver con una transformación. Entonces, cuando el apóstol y el Señor está hablando acerca de la justificación, está hablando acerca del efecto de Dios al ayudarnos a nosotros. Entonces no es solamente que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y ya, Él llevó los pecados en la cruz y nosotros seguimos haciendo y deshaciendo porque ya lo hizo Él. Al fin de cuentas somos unos pobres pecadores que no podemos, sino que cuando está hablando de la justificación de Dios, también nos va a hablar la palabra del concepto de regeneración, y en este capítulo 1 de Romanos hay una unión de esto, en la que Dios nos va a justificar, pero no nos va a justificar y dejarnos estar en ese círculo vicioso, recibiendo cosas de Dios y ya, sino que eso tiene que ver con una transformación en nuestras vidas. Entonces, lo primero que tiene que asegurar la Sagrada Escritura es tratar con esa conexión que tiene el pecado con la miseria suya y la miseria mía, para que nosotros, al encontrar de Dios el perdón y la justificación, entonces Dios pueda dirigir esa ira que tiene contra nosotros a través de una mediación y pueda
nosotros ser delante de Dios, ser justificados, pero la justificación no solamente es justificación, sino que va a haber en nuestras vidas esa inclinación que nosotros tengamos al mal, para que nuevamente la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Cuando somos transformados por Dios y somos justificados, algo va a suceder en nosotros, porque va a haber un cambio en nuestra naturaleza. Somos justificados, pero no podemos volver a pecar. Cuando Jesús obraba en algunas vidas que en el contexto bíblico vemos que estaban en el pecado, ¿cierto? Gente que llegó a la enfermedad por el pecado, una mujer que tenía 5 maridos había tenido, y el que en el momento estaba de turno no era el marido de ella. Y uno empieza a mirar que Jesús, cuando va a obrar en ellos, no dice que han sido sanados, sino salvados. En muchas ocasiones uno dice, se equivocó en la traducción, porque dice fuiste salvado y es ser sanado. No, Dios salvó su vida y las consecuencias del pecado desaparecieron, que pudo haber sido enfermedad. Pero cuando alguien ha sido perdonado y alguien ha sido sanado a través de la salvación, lo que encontramos en el Señor Jesucristo es: ve y no peques más. Ya, la consecuencia del pecado fue la enfermedad. La consecuencia del pecado fue llevar una vida de esclavitud frente al mismo pecado. Y lo que Dios quiere hacer al justificarnos es no solamente justificarnos, sino que va unido al proceso de regeneración, donde Dios va a estar en nosotros. Entonces, la ira de Dios tiene que caer sobre algo, pero la ira de Dios no puede estar cayendo todo el tiempo sobre nosotros, porque el Señor lo que quiere es salvarnos, librarnos de estar siempre enfrentando la ira de Dios. Dios es un Dios santo, por lo cual, si nosotros vivimos en pecado, la santidad de Dios nos destruiría. La única manera es que Dios haga la transformación. Entonces mire que no solamente es, como decíamos ahora, dar el alimento y ya, sino que hay que haber un proceso de reformación, de regeneración, para que, en el ejemplo que les colocaba de estos muchachos, ellos puedan tener un cambio. Yo creo que esa es la clave, y una de las cosas que experimentamos, y tengo que ir a ese ejemplo humano que nosotros vivimos con el pastor Sergio en el hogar que se tenía ya aquí, donde iban estos muchachos atados a licor y o drogas. Era que la clave fue llevarlos a ellos a experimentar una vida diferente a la que tenían, experimentar paz, perdón porque tenían muchas culpas por mujeres abandonadas, hijos abandonados, colocar todas sus cargas. Y la otra es sentir que sus vidas no eran las mismas, sino que habían sido regeneradas, y de otra manera podríamos decirlas, unas vidas transformadas. Entonces, si usted me acompaña nuevamente, no sé, mi Biblia me quedó en una de las bancas, en algún lugar de allá para acá. Dejé mi Biblia, o si no la dejé en el altar, con mi maletín. Yo creo que yo la tenía en mis manos. La Biblia roja, sí, esa es. Acompáñenme al versículo 16. Por lo regular tengo aquí anotados los textos, posiblemente lo tengan mis notas más arribita, pero porque no vamos directamente todos. A mí también me gusta ir a la Sagrada Escritura. Me molestan, le digo, no tengo, cuando tengo un celular, pues si no tengo de más buscarla, busco ahí. Pero me encanta tener un libro en las manos, manejar el libro y aprenderme lo que hay en el libro. Y cuando es la Biblia, qué pasión, qué apasionamiento con ella. Entonces, me encanta más ir al texto. Amén. Eso le va a ayudar. Hoy en día mucha gente se ha apartado del texto, han dejado de leer. Nuestra población es mala para la lectura. No leemos ni siquiera un libro. Hay gente que ni al año lee un libro, según la estadística. Pero nosotros leemos muchos libros, ¿cierto? Mínimo usted lee 66 libros acá, fuera de otros que le dan crecimiento. Amén. Entonces aquí, volviendo al texto, al verso 16 de Romanos 1, dice:
que no, Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio porque ese Evangelio es poder de Dios y dice el efecto del Evangelio, ¿cierto? Para salvación a todas las personas que creen. Ahí estaba hablando acerca de la separación de lo que eran los judíos y los griegos, pero ya sabemos en Gálatas vimos que no hay separación, o sea, a cualquier persona que se acerque, el Evangelio va a tener ese poder de transformación, ese poder de regeneración. Es importante que tengamos claridad frente a esto. Muy bien. Cuando habla la Escritura de salvación, la pregunta que tendríamos que hacernos en esta hora es: ¿salvación de qué? Según este contexto del capítulo 1. ¿De qué nos salvamos? De la... Muy bien, duro. ¿De qué somos salvos? Según el contexto, la Biblia nos va a enseñar, ¿cierto? Aquí salvación no es salvarnos de las manos del diablo. Aquí salvación no es salvarnos solamente de encontrar el camino de la vida, sino que aquí directamente está hablando salvarnos de la ira de Dios. No, tenga mucho cuidado cuando usted lee textos de las Escrituras, a los que han estudiado algo de hermenéutica entienden, porque por ejemplo la Biblia hablando del tema, por ejemplo, el mundo. Entonces dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué será el mundo ahí? ¿El globo terráqueo? ¿Qué será el mundo ahí? Del pecado del mundo. Claro. De todo lo que encontramos ahí. Hay que ir a todo el contexto para darnos cuenta que es toda esa maldad, todo lo que hay en el mundo. Muy bien. Pero hay otro texto donde Dios, Él es el que ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Él mismo dice que no amemos al mundo y que Él ama al mundo. Pero cuando ama al texto dice, no está hablando ahí del pecado del mundo, está hablando de la humanidad. Mire, el mismo término, pero va a representar de acuerdo al contexto algo diferente. Aquí el contexto nos está hablando de qué vamos a hacer. Habla de salvación. ¿Salvarnos de qué? De recibir las consecuencias de una vida de pecado, y que Dios justamente va a hacer que caiga sobre nosotros la ira de Dios. Sodoma y Gomorra nos podrían dar una, o al menos lo que ocurre hacia Sodoma y Gomorra, pues el juicio hacia Sodoma y Gomorra nos puede dar una representación de esto, porque ineludiblemente Sodoma y Gomorra tendrían que ser destruidas. Para que no fuesen destruidas y la consecuencia del pecado estuviera allá, tendrían que haber siquiera, según lo que el Señor le hablaba a la intercesión de Abraham, 50 justos. Bueno, si hay 50 justos, detendré el juicio y algo puedo hacer por estas ciudades. No los hubo. No hubo ni 10. Ni 5. Ni siquiera 5. Entonces, cuando uno mira esa intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra, ve que ineludiblemente el juicio de Dios cayó. No fue fácil. La mujer de Lot estaba enamorada de ella, como que según el contexto que uno ve, ella estaba en esa posición de no améis al mundo. Ella sí amaba al mundo y esto le destruyó, ¿cierto? Bueno, logró salir Abraham de aquel lugar, Lot de este lugar, y Dios obra de una manera especial, pero la ira de Dios cae. Bíblicamente la ira de Dios va a caer sobre la humanidad. La Biblia dice que no ha sido destruido el mundo porque hasta el momento hay algo que lo retiene. Lo que retiene al mundo tiene una doble, y quienes al estudiar el contexto bíblico hay una doble referencia. Uno, el Espíritu Santo que está en el mundo, pero realmente no es el mundo como tal, es el Espíritu Santo como tal, sino la iglesia que tiene al Espíritu Santo, y como Él mora en ella, toda esta acción de Dios a través de Él y a través del Espíritu Santo sobre la iglesia hace que el pecado del mundo sea retenido. Pero el juicio de Dios ha de caer, y cuando el juicio de Dios caiga, cada cual asumirá sus consecuencias. Nadie será salvaguardador de nadie. Por eso hemos hablado tantas veces, y ya aquí entendemos, porque este pastor César Castañeda a veces está duro cuando dice, hermano, así usted ore por su familia, si ellos no aceptan al Señor se condenan. No, tú y tu casa serán salvos, pero la salvación
en este sentido, lo vemos individual. Y cuando nos está hablando el capítulo 1 de Romanos, nos damos cuenta que el juicio de Dios se ha de caer sobre todos. La única forma que tenemos para que el juicio de Dios no caiga sobre nosotros es que nosotros mismos hayamos abierto nuestro corazón. Entonces, cada individuo va a dar cuenta a Dios. No se va a juzgar a nuestros hijos a través de la fe de nosotros como creyentes. Por eso una de las cargas más grandes que tenemos es que nuestras familias experimenten el perdón de Dios, para que la ira de Dios no descienda sobre ellos, sino que cada uno de ellos sean salvaguardados de esta parte. Entonces, hablar de este tipo de salvación es hablar acerca de cómo Dios trata con el individuo como tal, cómo Dios va a tratar, y al dar el perdón divino sobre la persona va a haber una transformación emocional, una transformación en la persona como tal, y es especial. Muy bien, entonces estamos hablando de que esa ira de Dios no solamente es el juicio de Dios sobre la humanidad como tal y ya, sino que también está hablando acerca de cómo es la forma en que el Señor trata con el pecado en nuestras vidas. Y qué bendición que alguien ha muerto y ha recibido ese juicio. Usted y yo merecemos el juicio. Alguien tiene que recibir el juicio suyo y mío. Aparentemente, normalmente sería usted y yo. Jesús, el justo, muere por los injustos. Y entonces aquí es algo especial, porque está hablando de un regalo que recibimos de Dios. Y es lo que Romanos el Señor nos está hablando en este capítulo de Romanos. Muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a notar desde el versículo 18 hasta el capítulo 3, por allá, el verso 20, que no nos habla solamente la palabra de Dios de las buenas nuevas de salvación, sino que es necesario que las buenas nuevas de salvación nos enseñen a nosotros que Dios ya juzgó el pecado hacia nuestras vidas. Una de las cosas que yo noto en personas que no tienen claridad frente a la salvación es que siempre están pensando que Dios está bravo con ellos porque, ay no, yo ayer me iba derechito para el cielo ayer, pero hoy como actué, entonces hoy no me voy derechito, hoy yo creo que hoy el Señor dijo, no, hoy va a pasar para la izquierda. Pero si mañana me manejo bien, el Señor me va a pasar para la derecha. No, es la ira de Dios no es revelada en el Evangelio, sino que la ira de Dios es revelada como ese castigo que ha de recibir la humanidad y que lastimosamente se da al no tomar la provisión que Dios ha dado a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y la salvación es para todo el mundo. La salvación es para todo el mundo. Hay una figura bíblica, un simbolismo de lo que es la salvación en el Antiguo Testamento. Es un tipo de la salvación y es el arca de Noé. Todos fueron invitados, todos debieron haber cabido en el arca. La oferta fue para todos, pero al rechazarla, los únicos que recibieron la salvación fue esta familia y hermanos, y fueron más inteligentes. No es inteligencia, Dios en su gracia hizo que los animales entraran al arca de Dios, porque muchos animales muy peligrosos entraron al arca y no dice que mordieron, hicieron un daño a la familia de Noé, y entran, y muchas personas hasta ese momento tuvieron un momento de salvación. Una vez cerrada el arca, no hubo salvación. Hoy la humanidad escucha el mensaje de salvación, lo estamos predicando por live. Alguien nos puede estar escuchando que no esté militando en los caminos de Dios. La puerta está abierta, pero una vez se cierre el tiempo de la gracia y descienda sobre la tierra los juicios de Dios a través de las copas, de la ira de Dios y todo lo que hemos visto escatológicamente, hermano,
La situación va a cambiar para la humanidad por rechazar la salvación que Dios ha dado a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo eso, ¿no? En la parte B del versículo 18 y hasta el versículo 23 vamos a hablar y vamos a ver de esa posición de la culpabilidad del hombre delante de Dios, en donde vamos a mirar al hombre impío, o sea, no dado a la piedad, a la búsqueda de Dios, y el hombre dado a la injusticia. Entonces, por eso dice las Sagradas Escrituras que se revela la ira de Dios, y sigue hablando ahí contra toda impiedad y contra toda injusticia de los seres humanos, de los hombres, que cuando hacemos injusticia, entonces lo que hacemos es detener la verdad. El Evangelio es la verdad. La salvación es dada a través de la verdad. Pero cuando actuamos injustamente, por ejemplo, quienes tenemos el Evangelio, detenemos esa verdad que está contenida en el Evangelio. Porque lo que dice la Escritura, que lo que de Dios se conoce, Dios ya lo ha manifestado. Pues Dios ya lo manifestó. Las cosas invisibles de Dios, su poder, su divinidad, se hacen visibles claramente desde que Dios creó el mundo, y son entendidas todas estas cosas por medio de lo que Dios creó, la creación de Dios, las cosas que Dios ya ha hecho. Entonces dicen, los seres humanos frente a esto no tienen ninguna excusa. Como Dios ya se reveló de esa manera, entonces dice el texto bíblico, habiendo conocido a Dios, los seres humanos no le glorificaron como a Dios. Vamos a entrar a analizar si nosotros hoy hemos entrado en esa posición de glorificar a Dios. ¿Glorificamos a Dios en nuestras vidas? El apóstol Pablo dice que hay que glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Ahora, dice, no glorificaron a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su corazón necio fue entenebrecido, profesaban ser sabios, pero se hicieron necios y cambiaron la gloria de un Dios incorruptible, siguiendo semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, que está hablando acerca de esa idolatría en la que el ser humano continuamente se sube. Muy bien, hablemos entonces de estos conceptos. Por ejemplo, el concepto que aparece de la impiedad, ¿cierto? Impiedad es actos del hombre no piadosos. Está el pío. La persona pía es piadosa. ¿Cuántos píos hay acá? Ah, bueno, no hay. Ah, no, sí, por allá tímidamente hay varios amenes. Muy bien. Ahora, entonces dice que esa impiedad que el hombre hace, que esa injusticia del hombre es la que no deja que Dios actúe. ¿Cómo Dios actuaría en nuestras vidas cuando nosotros cambiamos de vida y nos volvemos píos? O sea, piadosos. Está el impío, que es el que conoce del Evangelio y no es pío. El impío es el que no es piadoso. He escuchado a algunos hermanos que dicen, ay, vean, es impío. Ay, esa persona conoce de Dios. No, usted no es impío, es incrédulo. No ha creído el Evangelio. Ah, que es que vivió y hasta fue creyente y todo, pero mire cómo vive. Ah, eso es un impío. La vida es una vida impía. Pero no solamente los que están por allá. Es factible que en la iglesia encontremos impíos. Que aquí en la iglesia hayan impíos. Hermanos que no viven bajo la piedad, bajo los principios de la palabra del Señor. Entonces, cuando no hay piedad, esa persona detiene con injusticia esa obra de Dios. Y ahí es donde yo quiero que usted se detenga. ¿Por qué? Porque en ese grado puede que nosotros estemos actuando impíamente. Y si hay actitudes impías en tu vida, estás deteniendo la justicia de Dios hacia tu vida. Entonces dice que esa actitud, en ese mismo texto, detiene con injusticia la verdad. El Evangelio es verdad.
El mensaje que transforma es verdad. Los principios de la palabra o hacia donde la palabra nos llevan son principios de verdad. Esa revelación a través del evangelio que Dios le da al hombre se vuelve obsoleta cuando es oscurecida por una vida que no está dispuesto a estar en la mano de Dios. Hay una pregunta acerca de la salvación. ¿Se pierde la salvación? No. ¿Usted qué piensa? No. En lo que conoce la Biblia. No me diga, yo creo, pero yo no sé nada de la Biblia, pero yo creo. No. En lo que ha estudiado la palabra. Yo sí pienso que la salvación sí se pierde. Yo creo, a la luz del contexto bíblico, que hay regenerados y no regenerados. Puede que una persona quiera, pero no ha aprendido a vivir bajo los principios de la palabra, no lo ha entendido con claridad, y es alguien que uno ve que entra y sale, quiere pero no puede. Hay gente que quiere, pero no ha entendido cómo es que es, no ha aprendido. Pero también he visto a través de la palabra que cuando la naturaleza de Dios está en nosotros y cuando Jesús toma posesión de nuestra vida, hay actitudes en nosotros que nos llevan a la verdad, que nos llevan hacia el Señor. Entonces usted va a ver que una persona que ha sido regenerada ama las cosas de Dios, tiene una naturaleza de Dios en ella. Entonces esa persona no hay que obligarla. Yo no sé si usted nota que muchas veces en la iglesia uno anda detrás de hermano, venga a la iglesia, no hermano, deje el pecado, no hermano, vea, insístale, hermano, venga, le vamos a decir, ay no hermano, ay qué pecado el hermano, no el hermano, ahí lo vamos a llevar, hay que forzarlos a entrar. Yo creo que una persona puede militar en los caminos de Dios y en su vida no darse cuenta que cuando ya estamos en esta nueva naturaleza es como la vida misma, hay que alimentarnos. ¿Usted no ha notado que hay personas que no comen? ¿Y por qué murió esa persona? Inanición. Esa persona ni caminaba, ni corría, ni comía, murió. Entonces hay muchos cristianos que uno, si pudiera tener aquí unas gafas, pero unas gafas espirituales para mirarlas, y se las pone así la persona esté gorda, esa persona puede que la veamos seca, flaca, porque no alimenta su vida espiritual. Es una persona que no crece en su vida espiritual, y es una persona que al no entender, al no caminar y al no haber sido regenerada, es muy fácil para esa persona entrar en un concepto de impiedad, venir a la iglesia, adorar, cantar, bendecirlo, pero no vivirlo. Entonces ahí es donde decíamos esta semana que la esposa le dice, mi hijo, usted no es cristiano, o que el esposo dice, mi hija, usted no es cristiano. ¿Por qué? Porque tu forma de actuar no parece que fuera cierto. Prácticamente tú eres una persona que actúas como un impío, con que vas a la iglesia, no hay piedad en tu vida. Eso lo nota mucho uno en mucha gente, en los muchachos que crecieron en la iglesia sin ser regenerados, porque hay muchachos que crecen en la iglesia y les encanta todo lo espiritual y toda su vida fueron espirituales y llegan a viejos y son espirituales, pero nota uno gente que crece en la iglesia, pero a pesar de que era en la iglesia, su vida no ha sido regenerada. En algún momento de su vida cambiarán, Dios los transformará, tendrán un encuentro con el Señor, o lo otro, se apartarán completamente porque su corazón es un corazón impío, conoce de la piedad, habla de la piedad, pero ama las cosas del mundo. La comparación que la Biblia hace es muy brava, es la de un cerdo, porque el cerdo usted lo lava, ¿cierto? Dice el perro vuelve vómito y la puerca lava y el cerdo pues vuelve al muladar, al 100, muy bien. Ese es el contexto que está hablando ahora. Dice que detiene con injusticia la verdad. Detener la verdad de Dios es detener ese mensaje del evangelio
que cambia vidas, que transforma vidas. El mensaje del Evangelio como tal cambia vidas. Amén. Quien escucha el Evangelio tiene dos opciones: o el Evangelio llega a su corazón, haya cabida en él, como lo habla el sermón, cuando el Señor está hablando de las parábolas, de la parábola del sembrador, o el terreno no es un terreno dispuesto, la vida no es una vida dispuesta, hay muchos intereses en los pedregales, ¿se acuerdan? En las cosas de este mundo, hay muchos intereses en cosas que afectan su vida y la van minando, y entonces ese terreno no es el propicio. Creo que aunque predicamos el Evangelio y muchas personas escuchan, muchas personas de las que van a las iglesias no han sido regeneradas. Y por eso esas personas las ve usted que un día están acá y 5 días no. Realmente nunca están. Así digan, ay no, menos mal, se consagró 5 días y en los 5 días de consagración murió. Esa persona se fue con el Señor. Es duro. Es duro. Porque no es que la persona haya venido a cultos cantados y alabados, sino que el corazón de esa persona haya sido, no haya detenido por injusticia la verdad. Muy bien, entonces las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, dice las Sagradas Escrituras. Dios muestra su eterno poder, muestra su divinidad, y Dios la va a mostrar en los seres humanos a través de la obra que Él hace en la creación. Dios nos da, y ahí es donde hemos hablado de dos tipos de revelaciones, ¿cierto? La revelación natural y la revelación especial. La revelación natural habla de las cosas. La gente, ¿por qué cree la gente en Dios? Anteriormente, hace 50 años, 60 años, la gente, ¿por qué creía en Dios? ¿Qué llevaba a la gente a pensar en un Dios? La observación de la creación. Hombre, esas estrellas, que esto tan lindo, que todos los días sale el sol, sale. Entonces no se habla del sistema de nuestra galaxia, no se habla del sistema de rotación y traslación, no, simplemente todos los días sale el sol, ¿cierto? ¿Por qué sale? No sabemos, pero sale el sol todos los días. O sea, tan lindo, como un relojito. Y mirar las horas del día, pues ellos no tenían reloj, no habían inventado eso, pero veían que las nubes, que la luna salía por un lado y daba la vuelta y todo, y el cálculo habían hasta inventado algunos, o sea, los incas y todo inventaron unos relojes, una forma de reloj de sol, ¿cierto? Que lo hacían, y eso hacía que ellos vieran el eterno poder de Dios y reconocieran a un Dios. Algunos de ellos fueron politeístas, no entendían que Dios era un solo Dios, sino que está el Dios de la luna, el Dios del día, el Dios de la noche, está el Dios del agua, está el Dios del politeísmo. Pero realmente hay un Dios que tiene control de todo eso. Esas cosas en sí no son Dios, pero hay un Dios que se hace visible, su eterno poder y deidad, como dice ahí, en la creación a través de las cosas hechas. Esa es la revelación natural de Dios. Hable de todas esas cosas que Dios ha colocado y que cuando se manifiestan, dice la Escritura, del modo que la gente no va a tener excusa, porque Dios ya se ha revelado a través de la creación. Conocí a un hombre que tenía resentimiento hacia Dios. Él estaba en una silla de ruedas y hablábamos, y él me decía: pastor, ore por mí. Si Dios me levanta de esta silla de ruedas, creo en Él. Si Dios no me levanta de esta silla de ruedas, que se olvide de mí, como si Dios lo necesitara. Bueno, tuvimos una amistad y yo oraba por él y le decía: hermano, yo oro por usted, pero yo no voy a orar. Señor, levántate, Señor, si es tu voluntad. Porque yo ignoraba los planes de Dios con él. Al irlo conociendo, me cuenta que él llegó a la silla de ruedas porque él estaba delinquiendo y huyendo de una de esas
robos que hizo. Alguien por detrás, un guardia de seguridad, le disparó y le dio en la columna y quedó para pleito. Y entonces yo le decía, hombre, dele gracias a Dios que Dios lo libró de la muerte, que no se fue para el infierno. Y tuve que empezar a explicarle el concepto de salvación. Hombre, usted es culpable, usted la cometió. Si Dios en su misericordia quisiera levantarlo de ahí, lo puede hacer, pero realmente ahí dele gracias a Dios que usted es el culpable. Y usted por lo que hizo merece algo peor. Pero qué tal si experimentases el amor de Dios y entendieses que Dios quiere revelarse a tu vida ahí donde estás, en esa silla de ruedas, así te levante o no te levante, no depende de eso, pero puedes alcanzar el perdón, la paz, la tranquilidad. Entonces era no detener con injusticia, el concepto que nos acaba de dar la palabra, la verdad, que la verdad de Dios es la revelación del Evangelio Santo de Dios. ¿Ves? Cuando él llegó a ese punto, ya la decisión iba en él. Él entendió el concepto del Evangelio. Pero él decía, pero es que yo porque Dios, si Dios es Dios, no me levanta de aquí, sabiendo que él sabía que a mí me iban a hablar de él, que yo lo iba a recibir y yo no lo he recibido, porque si lo recibieras y entendiese la salvación, amarías tanto la salvación que no importaría si estuvieras en silla de ruedas, si estuvieras levantado, parado, acostado, igual que tú y yo. Tú y yo ya entendemos la salvación, y para que el Señor, vivir con el Señor, tú y yo no le necesitamos exigir que nos dé dinero, que nos dé posición social, que nos dé salud, ¿cierto que no? Porque si vivimos para el morir, vivimos, y morimos para el morimos, si estamos enfermos o aliviados, somos del Señor. Amén. Llegamos a esa posición a través de lo que la Biblia nos está enseñando. Pues, a entender de esa manera la salvación, lo más importante y el tesoro más grande que tendríamos nosotros es ese concepto de salvación. Porque Dios, siendo malos, nos justificó. Mira la relación que hay entre salvación y justificación, ¿no? Entonces aquí el texto, aunque Romanos 1 nos va a hablar acerca de esa justificación de Dios, nos está mostrando en una primera instancia esa culpa que nosotros tenemos para entender por qué Dios entonces ha de justificar nuestras vidas. Mucha gente dice, yo no necesito a Dios. No, ¿por qué no necesitas a Dios? Yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no pego nada. Yo no necesito de Dios. Es una persona de estas, ¿para qué necesita la salvación? No tiene claridad frente a ella. Hay que llevarlo a que entienda su culpabilidad. Muy bien. Aquí nos está hablando la palabra de ese concepto, ¿cierto? Si el conocimiento que yo tengo de Dios no me lleva a vivir una vida santa delante de Él, el conocimiento que tengo de Dios es vano. Tú puedes conocer de memoria toda la Biblia, pero si no vives bajo los principios de la Escritura, lo que conoces de la Escritura para delante de Dios es vano. ¿Los judíos conocían o no conocían de Dios? Los judíos conocían a Dios. La pregunta es, ¿le glorificaban como a Dios? No. Uno mira hasta ese momento. Y si usted se va a toda la historia judía, recuerde que la Biblia trae los libros históricos que van desde Josué de libro de Crónicas, Reyes, Crónicas, se me van los otros. Crónicas, Reyes, Samuel, ¿cierto? Esdras, Nehemías, Esther. No, hasta ahí. Y usted va a mirar que en toda esa historia de Israel, siempre el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Hubo momentos bonitos, pero como tal, el pueblo conoció de Dios. Aquí en Romanos nos habla de la humanidad como tal. A través de la creación de Dios, conocer a Dios. Pero vámonos para el pueblo judío, porque venía hablando que judío y el griego también. Entonces, uno se da cuenta que conocían las cosas de Dios, pero no conocían de Dios. Hasta sus propios religiosos en algún momento fueron juzgados con el Señor. Señor, gracias porque no soy como esto. Pero Jesús hablaba de que entraban a las casas de las viudas, una cosa y la otra. O sea, no había una práctica de fe.
La gente no tenía una convicción de fe en la palabra. No había claridad frente a lo que ellos tenían hacia Dios. ¿Y qué tuvo que hacer Dios con ese pueblo? Cada que el pueblo pecaba, ¿qué sucedía con él? Entraban en esclavitud. Entraban en esclavitud de las naciones de ese entonces, de las potencias de ese entonces, de Egipto, de los medios, de los persas, de los griegos, de los romanos, etc. Usted ve que la historia del pueblo, mire, porque cada que ellos se alejaban de Dios, entraba la esclavitud. Vuelvo al concepto de Romanos 1. ¿En qué momento vemos al hombre esclavizado? Cuando se aparta de Dios. Con el pecado. El que no conoce de Dios vive bajo esclavitud. Pero lo tremendo es que aquí también está colocando al que aparentemente conoce de Dios, pero su vida es de esclavitud. Pero uno ve que en comunidades como las nuestras hay personas que son esclavos del vicio. Vienen al culto, pero consumen vicio. Son esclavos de la amargura. Son esclavos del pecado en cualquiera de sus formas. Conocen de Dios, es factible. Tienen percepción de lo que es espiritual, es factible, pero no tienen una relación directa con Dios. Porque conociendo a Dios, sus vidas no son las vidas que glorifican a Dios. ¿Ves? Dios es un Dios santo. La imagen de Dios se ha de reflejar en nosotros. ¿Por qué nosotros no tenemos idolatría? Porque la imagen de Dios es santa. Y esa imagen de Dios se ha de reflejar hacia nosotros. El creer en Dios es creerle a Dios. Cuando nosotros no morimos a nuestros conceptos, creemos en Dios a nuestra manera. Entonces yo digo, yo creo en Dios, pues yo creo en lo que dice la Biblia, en ciertas cosas. La Biblia dice esto, pero a mí no me parece. ¿Será que me equivocó Moisés? ¿Será que se equivocó el apóstol Pablo? Yo he escuchado, hermano, de la fe que dice, a mí me gusta la teología juanina, o sea, las cartas del apóstol Juan, pero no me gusta la teología paulina. O sea, Pablo no me gusta porque Pablo era un legalista. Venga, pero ¿cómo así si la Biblia es una? No entiende lo que Dios quiso hablar a través de Pablo. Y no entiendes que la Biblia es la revelación de Dios y que es un texto que es 66 libros de Dios el que está hablando ahí. No le glorifica como Dios. Y quieren meter a Dios en conceptos personales. Quieren meter a Dios en un tubo de ensayo. Yo quiero conocer a Dios. Yo conozco personas, en el municipio hay personajes que me dicen, hey pastor, nosotros nos inventamos pues, yo soy ateo, pero examinemos a ver, digamos a ver, yo quiero saber de esas cosas de Dios. Va a meter en un resquito de ensayo a ver si sí o no. No, tranquilo, cuando usted quiera. Y mi oración es, Señor, trate esa vida. Para que no sea Él metiéndote a ti en el rasquito de ensayo, sino que se meta en el rasquito de ensayo. Para que pueda entender la gracia y la bendición de Dios. Nosotros, los seres humanos, caemos en la desgracia de crear un Dios. Crear una forma de Dios. En el pueblo de mi papá viene, mi papá contaba que había un alfarero y que lo que le gustaba a ese señor, él tenía una casa y él hacía solo ídolos. Yo no sé hasta dónde lo que mi papá cuenta es real. Voy a ir a un extremo, espero que entendamos. Y el alfarero, mi papá, no sé, está así. Que parece que una vez que el alfarero no tenía líquido como que arreglar, y de sus propios fluidos de su cuerpo sacó el líquido para formar una virgencita. Entonces mi papá miraba todas las virgencitas que había por ahí que había hecho el alfarero y decía cuál de las virgencitas no es tan virgencita. Pues fue hecha de esa manera, pues no tan.
Y entonces él decía, no, yo no creo, mi papá no creía, gracias a Dios, hubo un momento en su vida no creyó en ídolos, porque él decía, pues cómo puede hacer a un Dios. Y ya después que leyó Jeremías y eso pues fue más claro para él, pero siempre tuvo esa contradicción de la idolatría. Pero la gente hace a un Dios de acuerdo a lo que quiere, con su forma de vivir. Entonces la gente dice, no, para mí Dios es esto, yo creo en Dios de esta manera, qué cuento de Biblia, qué cuento... No, yo no necesito a Dios así, yo necesito un Dios como yo lo percibo. No, está la revelación de Dios. Dios mismo se revela al hombre, ¿cierto? La isla comenzó, ya lo vimos en la última ocasión, en el principio de Dios, en su revelación de Dios, de Él mismo, se da. Entonces, nosotros debemos de entender, y el texto está hablándonos de la necesidad de que sea Dios el que se revele a nosotros, de que veamos esta bendita palabra como la voz de Dios para nosotros, para que Dios pueda a través de ella transformar nuestras vidas. Amén. Yo le invito a que vaya a Romanos 1, 23, estamos entre el 18 en adelante. Amén. Donde va a empezar a sumergirnos, desde el 18 empezó a hacerlo, ¿cierto? Cómo se revela la ira de Dios. En el 19 y 20 nos habla acerca de la revelación del poder, la deidad de Dios. Pero mire que en el 21, 22 y 23 habla de esas etapas de la incredulidad del hombre, pero el 23 dice, el hombre cambió la gloria de Dios, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Voy a mirar esas etapas. Note esto que dice: conoció a Dios, no le glorificó como a Dios, no le dio gracias, se envaneció en sus razonamientos y el necio corazón del hombre se oscureció. Intentar ser sabio se hace necio. ¿Por qué? Porque cambia la gloria de Dios incorruptible, entonces hace imagen de Dios. Y habla de imagen de Dios como hombres, animales, cuadrúpedos. ¿Se acuerdan? Con el pueblo de Israel lo vemos un poquito. Sube Moisés arriba a la presencia de Dios. El Dios de los judíos era invisible, no se podía hacer. Todos los dioses tenían una forma. Ellos venían de Egipto y en Egipto tenían las 10 plagas de Egipto. Hablan de los 10 dioses de Egipto, los más grandes: el dios del Nilo, el dios de las moscas, el dios del vino, bueno, en el caso de las plagas, el dios de la prosperidad, pues, y la productividad. Y cada uno representaba uno de los dioses. De hecho, cuando los judíos salen, yo le hago una pregunta: ¿de dónde les nació a ellos en el desierto hacer una imagen de un becerro? Venían de Egipto. Y las joyas que le regalaron los egipcios, pues por lo regular las joyas de ellos se parecen mucho a las joyas que mucha gente usa, que son ídolos. Entonces para ellos fue fácil en el desierto. Aarón, cuando el pueblo le dice haznos a Dios, él empezó a decir: ¿cuál de las imágenes que tenemos acá? Una culebra, no, Dios como una culebra no. Las moscas, no, como moscas no. ¿Cómo pintamos a Dios? ¿Cómo lo hacemos? Y dentro de los ídolos, pues él hace un carnero. Cuando Moisés baja, el pueblo había, como él duró más de 40 días en el monte, el pueblo había forzado, imagínense 40 días uno en un desierto, un pueblo que es nómada, estando en un solo lugar esperando que un profeta bajara de arriba, pues, de Moisés, en nombre de Dios, bajara del monte donde veían que tronaba y todo el nuevo Señor ya murió 40 días en un monte y no baja, y eso allá se ve horrible, ¿no? El temor de ellos y todo. Pues no, él fue a hablar con Dios, pues entonces hagamos a Dios acá. Y él les hace a Dios, les hace un ídolo, ¿cierto? Cuando Moisés va bajando, feliz estaba Josué: ay, el pueblo cómo está, aleluya, ya está en el culto, deben de estar cantando los muros, entonces los muros no habían caído, deben estar cantando. No, eso no es un canto de él. Ese canto que están escuchando, que se está escuchando, es un canto de idolatría. Estamos hablando de Romanos 1, que habla de ese concepto. Cuando Moisés baja, ellos tenían un Dios a su manera.
Él bajó con las leyes de las tablas de la ley, más las quebró en ese momento y tuvo que volver a subir otra vez y volver a esperar nuevamente y Dios guiarle con las tablas de la ley. Pero hay algo que ahí hay que ver. ¿Ustedes saben qué sucedió con ese ídolo? Moisés lo manda a derretir. Hizo un caldo de oro. ¿Usted ha visto las fundiciones? ¿Ha visto fundir metales? En internet se ve mucho plomo, hierro, ¿cierto? Oro también. ¿Y usted sabe qué tuvo que tomar el pueblo? Caldo de oro. ¿Sí? ¿Qué será el caldo de oro? Los que se quemaron, eso pasa del agua al agua, quema. Tuvieron que tomar eso. Se tuvieron que comer su vida. Nos tenemos que comer el ídolo, porque el ídolo nos destruye. Los hombres creamos ídolos. El ídolo de una persona podría ser los hijos, y tienen a un Dios, creen que el Dios puede manejar el concepto de Dios para que Dios respalde lo que Dios no puede respaldar. Entonces aquí vemos que cambian la gloria de Dios por ídolos. Algunos tienen semejanza humana, algunos de cuadrúpedos, algunos etc. Y entonces dice la Biblia que cuando el hombre pierde la percepción de Dios, Dios al hombre lo entrega a pasiones y deseos incontrolables. Duro. En una ciudad de Colombia, no voy a decirle el nombre, pero no es Medellín, tuve el privilegio de estar predicando en esa zona durante un tiempo y conocí un grupo de alabanza. Yo no sé, cuando una noche antes de ir a esa iglesia a predicar, Dios trató con mi vida y entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana yo no armé un mensaje en mi concepto teológico, hice exégesis bíblica, miré, tracé como lo estoy haciendo en esta hora, sino que el Señor empezó a trazar el mensaje. Pero yo todavía lo he predicado cuando el Señor guía, y ese mensaje en la forma de formarlo hermenéuticamente, pues en el exégesis bíblico, es perfecto. Pero yo no lo hice. Yo simplemente recibí el dictado de Dios. Y cuando yo llegué a esa iglesia lo prediqué muy duro. Vi palo ese día, palo se dice. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué Dios está hablando tan duro? Y después de ese mensaje pasaron cosas, el Señor empezó a destapar pecados. De hecho, cuando se predicaba la gente entendía, yo no entendía que estaba predicando, la gente sí. Después me llamaron no, usted fue el culpable de que la iglesia cambiara del pastor trabajo, eso hubo un revolcón. Pero llegó un nuevo pastor y encontró que todo el grupo de alabanza tenía esclavitud al sexo. La mujer de aquel con la novia de aquel, la soltera aquel con el casado aquel, como una locura, todos en la banda. Y entonces yo decía, ese grupo de alabanza, ¿qué pasó con los muchachos? No tenía un concepto de temor de Dios. No era el testimonio, claro, eso es un desastre para esa iglesia, un desastre para las personas que veían, porque hay gente que ve a los del frente, ay, tan sana, mira acá, esa carita de, ay, esa cara de ángel del que está tocando el saxofón. Como aquí no es el comunista, pero es el saxofón, ¿no? O el que está tocando la viola, ay, la viola, ¿quién? La gente ve mucho eso, a los del frente. Es más, creamos esos ídolos. Hay gente que piensa, si el pastor, voy a colocar como ejemplo, pero yo sé que en esta iglesia no pasa eso. Ay, si el pastor se lo llevan o se va para la estrella, yo me paso para la estrella. Hay gente que hace eso con sus líderes, sus pastores. Creo que aquí hemos enseñado a mirar a Jesús por encima de nosotros.
son ídolos. Son los ídolos que nosotros nos formulamos. No. Cuando no hay un concepto claro de Dios, caemos en conceptos idolátricos. Cuando hay un concepto claro de Dios, su misma presencia nos lleva a Él y nos aleja de toda especie de mal. Y cuando estamos en esa posición tenemos una gran paz, porque el juicio de Dios cayó sobre un sustituto nuestro, y el sustituto de quien ha experimentado de esa manera el acercamiento a Dios es Cristo Jesús. Cuando entiendo eso de Dios, yo me doy cuenta que el que murió en la cruz fue Jesús, no por otros pecados sino por los míos, y que yo no puedo concebir a Dios como yo quiero. Él mismo se ha revelado a nosotros. Negar la revelación bíblica desde el Antiguo Testamento, como algunos lo pretenden hacer, es negar las palabras de Jesús, es negar a Jesús que es Dios, es negar a Dios, y es entender que al no conocer a Dios podemos caer, y la semana entrante hablaremos un poquito de eso, en lo que caen. Hay muchos que dice la Biblia que por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Padre, yo te doy gracias, te necesitamos crecer en ti, necesitamos conocerte a ti, y necesitamos acercarnos a través de la piedad a tu palabra. Señor, gracias por la salvación que ya nos diste, que ya es nuestra. Permite que nuestra vida experimente esa regeneración al ser justificados. Creemos que en la cruz del Calvario llevaste toda enfermedad, toda dolencia en ese pecado. Al llevar los pecados, llevaste todas las consecuencias del pecado en nuestras vidas, pero también llevaste la carga con la que nosotros, Señor, podemos intentar lidiar, pero que solamente lo puedes hacer tú. Gracias por esta noche tan especial. Síguete glorificando en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Mañana los que teníamos esta actividad que estamos teniendo, no la vamos a tener mañana por alguna orientación que tenemos. Entonces mañana no hay actividad de las que estamos teniendo. Sí necesito